Estás escuchando Negocio Internacional, el podcast donde exploramos las experiencias, desafíos y oportunidades de llevar tu negocio a nuevos mercados. ¿Cuáles son las barreras o retos principales que has visto tú en todo este tiempo o que piensas que puede interesar más para aquellas empresas que están en el proceso? Te cedo la palabra. ¿Cuál sería el primero? Muy bien, Juan. Pues sí, pues uno de los primeros o el primer reto que veo yo que las empresas cuando vienen a pedir ayuda es y dicen, Pablo, ¿a qué país tengo que vender? Porque claro, en el planeta Tierra hay más de 200 países y esa es una de las primeras incógnitas. Es que en muchos países unos están más cerca, otros están más lejos, unos son muy grandes, pequeños, unos tienen mucha normativa, otros esto es el salvaje oeste, y entonces no saben las empresas dónde llevar sus productos. Entonces, ese es uno de los primeros retos que nos piden y creemos que hay que resolverlo. Bueno, yo justo hace nada, la semana pasada, me llegó un potencial cliente, me escribió un mail, hablamos, bueno, vendían en España, querían vender en el mundo, pero a ver, ¿en el mundo dónde? La verdad es que eso ahí al principio puede asustarme. A mí me parece que para los menos valientes tiene que asustar bastante. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo se puede solventar? Sí, bueno, ahí pues lo primero es dividir pues a lo mejor el planeta Tierra en continentes e intentar quitar, ¿no?, aquellos países o zonas donde veamos que ese producto no va a encajar. Entonces es un trabajo que requiere, pues eso, muchas horas, sacar estadísticas, flujos de exportación, importación, pues tu producto, si la versión en España o en tal provincia, dónde se está vendiendo ahora mismo, en los últimos 5 años, el crecimiento, se vende más, menos, en qué países hay aranceles. Hay un montón de información que pues se pueden tardar pues meses en sacar. De hecho, al final esto lo hacíamos en estas más de 2 décadas que estamos trabajando. Al final hemos desarrollado internamente una herramienta que hace este trabajo, que al final seleccionas entre 8.000 productos, elegimos unos códigos aduaneros y se hacen 3 preguntas, aparte del producto, pues elegir un país competidor que a ti te esté haciendo pupa, digamos, elegir el país al que, qué nivel de renta vas buscando. ¿Es un país más bien rico? No sé, Japón, Alemania, Irlanda, Noruega, Estados Unidos, o es un país más en vía de desarrollo, es tipo Marruecos, países emergentes. Y luego ya pues también decir si la empresa tiene experiencia o no. Es decir, si ya vendes a más de 5 países o exportan más del 20% de tus ventas, se entiende que ya tienes experiencia. Entonces todo esto lo metemos en un algoritmo que hemos creado y automáticamente nos dice un ranking de los países con más potencial. Y eso pues en el paso de los años, esta herramienta nos ha quitado mucho quebradero de cabeza y muchas horas dedicadas a averiguar por qué países empezar. Y esos 200 y pico se puede reducir a una veintena o 30 y además los tenemos ordenados con una serie de criterios que pueden ser pues tu país competidor, si tu país competidor es Italia, por ejemplo, hacia qué país está viniendo tu producto el país competidor italiano. O, por ejemplo, eh, también saber el precio medio de ese producto cuando pasa por la aduana, cuál es. Entonces, puedes ordenar los países que están pagando más caro por ese producto. También se puede ordenar quién es el mayor importador del mundo de ese producto, o el país que sea más rico, o también hemos puesto en ese algoritmo la distancia cultural. Si, por ejemplo, entre España y sí, entonces hay unos estudios que sobre todo ha hecho Hofstede, que te saca un dato que cuando ese dato sea menor, quiere decir que la distancia cultural es menor y es más fácil hacer negocios. Entonces, tú eliges los países y sacas un dato y ya, pues sabiendo ese dato es pequeño, pues ya sabes que es más fácil hacer negocios con él, ¿no? En este caso de España, suelo tener unos datos muy cortos, por ejemplo, con Francia, porque es fácil de negociar, está muy cerca, o países latinoamericanos,
pero es mucho más lejano, por ejemplo, con China o países nórdicos, que son la forma de negociar con ellos es muy diferente. Ajá. Al final lo que hacemos es analizamos todos esas variables que te comento, Joar, y ya pues vamos descartando si la empresa es de reintegración o tiene poca experiencia, automáticamente descartamos aquellos países muy difíciles, como por ejemplo vender en China o ver Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más competitivos del mundo. Entonces, si la empresa es novata o está empezando a exportar, automáticamente descartamos todos esos países difíciles, que estén lejanos o que tienen una gran barrera eh, a nivel por ejemplo, certificación. O sea, hemos tenido un cliente que hace implantes dentales en España y claro, pues ese tipo de productos requiere un registro sanitario. Y si que vas a tardar 2 años en que te den ese registro, pues es mejor, por ejemplo, ir a abordar inicialmente países de los 27 de la Unión Europea. Ya. El mínimo registro sanitario de España te va a valer para los 27 países. Ganamos tiempo, ¿no? Sí. Solicitar el registro en México, que suelen tardar 2 años, igual cuando la venga, pues tú vas trabajando países europeos, ¿no? Entonces, al final, teniendo todas esas variables, acabas decidiendo pues unos 4 o 5 países donde a priori es más fácil vender tu producto. Es Y se diseña un camino, ¿no? justo. Y ya por lo menos ya sabes que esos países son los que a priori tienen más probabilidad de venta y eso es uno de los trabajos que creo que hay que hacer, ¿eh? Es seleccionar muy bien los países con buen criterio y no equivocarte eligiendo el país porque al final puedes perder el tiempo o el dinero. Sí, bueno, siempre se sacan datos. Aquí en la tierra se dice que un bolete es una ISO. Bueno, un error aprendes, pero vaya, puede ser bastante caro. Bueno, también barriendo un poquito para casa con el posicionamiento web, tenemos herramientas que, ¿recuerdas? Lo estuvimos comentando en una comida no hace demasiado. Tenemos herramientas para saber eh, todos aquellos servicios o productos que ofrece esta empresa, cómo se buscan, cuánto, cuándo y cómo. Y bueno, con eso se puede tener una pequeña imagen de cuán interesante es un país a nivel online, que también muchas veces tiene correlación a nivel offline. Pues eso también, bueno, pues para aportar un poquito de eso también puede ayudar a decidir el país. Hay que ponerlo todo sobre la mesa. Sí, de Y hecho, a que comentas tú del SEO es muy importante y muchos de los clientes nos piden asesoramiento en ese sentido, porque cuando imagínate que decidimos en el ranking nos sale Alemania como primer país, claro, si tú la página web la pones en alemán, pues es un punto a tu favor, indudablemente. O, por ejemplo, si vas a ir a Francia, que la página web esté en francés. Entonces, la traducción es una cosa importante. Y otro lo acabas de comentar tú, el tema del SEO, ¿no? Que esté bien posicionada esa página web en ese país, eso nos va a ayudar mucho. Si luego vamos a ayudar a la empresa a vender ese producto, pues que esté bien posicionada, cuando hagan búsquedas te encuentren. Eso es un tema importante y hoy en día la venta digital cada vez va más, entonces yo creo que es una cosa obligada el trabajar tu material promocional, que incluye la página web, por supuesto, y adaptarla a los mercados internacionales. Eso y luego a los equipos de venta y a los grupos comerciales o de marketing les va a ayudar muchísimo que se haga ese esfuerzo.